presupuesto totalmente dibujado, absolutamente inconsistente y profundamente injusto. Cuando digo dibujado me refiero a que se asienta en tres mentiras fundamentales. La primera mentira tiene que ver con el tema de la tasa de inflación. La segunda mentira tiene que ver con el tema de la evolución de la actividad económica. Y la tercera mentira tiene que ver con declamar el tema del desendeudamiento en un presupuesto que hace una demanda colosal de pedido de autorización de deuda para el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de dibujo nos referimos a que ante el hecho de digamos, presentar una tasa de inflación del 10,8 en lugar de la tasa de inflación del 24% anual y tomando en cuenta que la recaudación tiene un vínculo como porcentaje del nivel de precios, hay un ocultamiento de recaudación de aproximadamente 41.000 millones de pesos que no están declarados en el presupuesto nacional. Es decir, se subestiman los ingresos que se presentan en el presupuesto. En segundo lugar, este presupuesto no contiene ningún elemento respecto a los aumentos de salario, de asignaciones familiares, de jubilaciones, las actualizaciones de subsidios y demás. Estamos hablando de aproximadamente 100.000 millones de pesos de gasto que no están expresados en el presupuesto nacional. Consecuentemente, lo que vuelve a marcar esto es una conducta por parte del gobierno que es que prácticamente lo más importante de la definición de los gastos nunca pasa por el Parlamento. Para que tengamos una idea, desde el año 2003 para acá hasta el 2012, 850.000 millones de pesos a valor de hoy, es decir, casi 1 billón de pesos, el 43% del total del gasto realizado por el gobierno pasó por fuera del debate parlamentario. Esto indica la subestimación absoluta del Parlamento Nacional hecha por el oficialismo. Y la consecuencia de ocultar recaudación y de ocultar gastos es un déficit financiero que en realidad lo esconden, pero que lleva a que aumentan la deuda, a pesar de que dicen que desendeudan. En realidad lo único que hay acá es un cambio en los acreedores de la deuda. Lo que hacen es acelerar los pagos por deuda pública a los acreedores privados, mientras aumentan el endeudamiento con el Banco Central y con el ANSES. Consecuentemente, el resultado de esto es que el pago de deuda en la Argentina agrega efectos que son importantes, como son el efecto inflacionario, poniéndole un límite a la recuperación del poder adquisitivo de la población, y por otro lado el efecto de límite a la recuperación de los saberes previsionales y a la cancelación de las deudas. En ese sentido, y seguramente Pino después va a aclarar un poco más, es bueno dejar en claro que el conjunto de autorizaciones por deuda pública que incluye este presupuesto está en el orden de los 126.000 millones de dólares, lo cual implica un pedido de autorización para endeudarse para un periodo que supera el propio año 2013, que es prácticamente un 60% más alto que la autorización de deuda que hicieron en el presupuesto 2012 y que jamás explicaron. Dicho esto, las líneas que nosotros estamos planteando, y este es el sentido de la observación parlamentaria que estamos presentando, nosotros estamos planteando líneas para un presupuesto alternativo. Es decir, no solo estamos cuestionando y rechazando el proyecto oficial, sino que estamos diciendo que existen otros mecanismos que se podrían poner en marcha ya para atender la cuestión social, para favorecer el desarrollo y para financiar de manera mucho más justa y federal el conjunto de las cuestiones que hacen al sector público. Cuando hablamos de la cuestión social, nosotros planteamos el objetivo de construir un piso de garantía de ingresos y derechos para el conjunto de los hogares, y planteamos 4 políticas muy concretas: una sobre los jubilados, garantizando el 82% del haber mínimo sobre el salario mínimo y la puesta en marcha de la actualización según establecen los fallos de la Corte. En segundo lugar, planteamos la universalización a los 2.700.000 pibes que hoy no están percibiendo la asignación familiar. En tercer lugar,
Estamos planteando un seguro de empleo y formación equivalente al salario mínimo para todos los jefes de hogar desocupados. Y en cuarto lugar, estamos planteando un fondo similar al Fondo de Incentivo Docente para que todos los trabajadores del sector público, sobre todo provinciales y municipales, que hoy ganan por debajo del salario mínimo, tengan por lo tanto, por lo menos la retribución mínima. En esa situación están aproximadamente 450.000 trabajadores del sector público provincial y municipal. Cuando hablamos de la necesidad de financiamiento, estamos hablando de algunas cosas. Uno, restitución de las contribuciones patronales a los niveles que tenían en el año 1993. El cálculo nuestro indica que con solo gravar al 4% de las empresas, es decir, 22.000 empresas de las más de 500.000 que están registradas en la FIP, estaríamos recaudando aproximadamente 100.000 millones de pesos anuales. Si volvemos a los niveles, estamos hablando de contribuciones patronales sobre las grandes firmas y no sobre las firmas más pequeñas. Esto permitiría liberar una suma similar de recursos para poder financiar el paquete social que en todo caso mencionaba anteriormente. Nosotros planteamos la necesidad de revisar el tema del endeudamiento, la revisión del endeudamiento con la aprobación, obviamente, de la comisión bicameral que necesitaríamos en este Parlamento, y la puesta en marcha de esta revisión, resolviendo el tema de la deuda intraestado, nos permitiría que los 8.000 millones de dólares de reserva que este presupuesto utiliza para pagar deuda, pudieran utilizarse para apalancar inversiones en dirección a energía, desarrollo de la industria naval, el tema de reconstrucción y modernización industrial y fundamentalmente el tema de la reconstrucción del sector ferrocarriles. Por lo tanto, revisión de la deuda, restitución de contribuciones patronales, construcción de un piso de garantía de ingresos y derechos para el conjunto de los hogares, y al mismo tiempo planteamos un conjunto de líneas de financiamiento que nos parecen indispensables. En primer lugar, resulta insólito que en un contexto donde el precio de la soja, los hidrocarburos y los minerales está en el nivel en el que está, al gobierno no se le haya ocurrido ningún mecanismo de captura de renta que permita, por ejemplo, subir el mínimo no imponible y sacar al conjunto de trabajadores que están financiando con el pago del impuesto a las ganancias parte del financiamiento de las cuentas públicas. Por eso estamos planteando el tema de retenciones adicionales en el caso de la soja sobre un mecanismo que concentra esto en los $100 de diferencia entre los 500 y los $600 que está la soja, y concentrado sobre el conjunto de empresas que en realidad concentran el 70% de la producción sojera en el país. Y estamos unificando la retención que tienen hoy, diferencial lo que son los aceites y la soja, que en muchos casos es presentado como un proceso de industrialización cuando en la práctica no supone prácticamente ningún valor agregado adicional, y en muchos casos suponen un beneficio al interior de las mismas firmas que operan vendiéndose en la misma producción de soja. El segundo elemento es el tema de elevar las retenciones sobre la minería, que también nos permitiría incorporar unos $900 millones. El mecanismo anterior permitiría incorporar $1.700 millones de recaudación. Estamos planteando estableciendo la regulación correspondiente entre el precio en boca de pozo y el precio interno e internacional, recuperar 7.000 millones de pesos que hoy se van en subsidios como consecuencia de no regular el sector hidrocarburos como corresponde. Estamos planteando, obviamente, levantar el mínimo no imponible, gravar la renta financiera, establecer una eliminación de las exenciones que hoy rigen en el tema de bienes personales, levantando también el mínimo no imponible en ese impuesto, y estamos planteando una revisión de los gastos tributarios que llegan en este presupuesto a cerca de 70.000 millones de pesos. En este sentido, además, el dato importante que define el carácter federal de nuestra propuesta es el hecho concreto de que
al hacer este tipo de modificaciones estaríamos en capacidad de devolverle a las provincias el 15% de recaudación que hoy están poniendo en el sistema previsional, y esto permitiría que ellas estén en condiciones de compensar buena parte de los déficits que están teniendo en el momento actual. Por lo tanto, las líneas del presupuesto que estamos planteando suponen un replanteo del financiamiento, una revisión del endeudamiento, una orientación del gasto para garantizar un piso de ingresos y derechos para el conjunto de la sociedad, y el tema de promover una estrategia de desarrollo que nos permita reorientar el rumbo productivo del país. Y este planteo viene a cuento de señalar que nosotros con esto estamos cuestionando tanto la propuesta oficial como la propuesta de algunos sectores de la oposición, que en realidad plantean cuestiones, pero no dicen de dónde se pueden financiar estas cuestiones. Para nosotros no hay ninguna manera de poder sostener la mejora social que corresponde y un financiamiento público distinto y más solvente que atienda los problemas sociales, productivos y federales de la Argentina si no hay una revisión del endeudamiento y un replanteo de la estructura de financiamiento para que aquellos que detentan mayor capacidad económica aporten en consecuencia y en relación a lo que efectivamente tienen. En esa dirección va esto, y la observación parlamentaria tiene que ver con una definición política de mostrar que es imprescindible avanzar en un proceso que garantice confluencias políticas, un frente con mayor profundidad y definición programática. El ajuste de los cupones del PBI, que fue una idea genial la de Néstor Kirchner y Lavagna en el 2005. Atar los bonos al crecimiento del PBI. Bueno, lo que se ha pagado por los cupones del PBI se han tragado ya la reducción de deuda del 2005. Pero digo que lo antinacional es que así como se preocupan en pagar en dólares el ajuste de los cupones, a los 4.800 millones de dólares que el Estado le tomó al fondo del ANSES, le devuelve en pesos. ¿Me entienden? En un presupuesto que el año pasado venía con 8 y pico de inflación y el dibujo de este año es 10,8, con una inflación real del 25, 26 o 24 o 27, significa que la pobrecita ANSES está licuando su deuda, sus préstamos, y que ya ha perdido a valores de cotización real de los dólares, ha perdido la mitad de la inversión que realizó. Pero además de todo esto, en franca violación de la ley 24241, que establece que la suma de inversiones en títulos públicos del fondo del ANSES nunca podrá exceder el 50%, y ya está casi en el 60%. Bueno, para que tengamos una idea de lo que pretenden hacer en deuda, les tiro 4 o 5 cifras. Evidentemente estamos en más de 120.000 millones de dólares. Si sumamos, les voy a hacer el detalle, el artículo 32 de la ley del presupuesto autoriza operaciones por la suma de 182 millones de pesos, es decir, 35.700 millones de dólares. El artículo 36 autoriza operaciones de crédito adicionales al artículo anterior por 34.340 para financiar obras públicas. Es decir, que ahí ya tenemos 70.000 millones de dólares. Pero el artículo 38 autoriza operaciones adicionales para futuros ejercicios. Casi 13.000 millones en el 2014, 10.800 en el 2015 y 8.600 en el 2015.